Bienvenidos a Audiomentores, tu canal de audiolibros donde exploramos los grandes clásicos de la literatura y las obras más inquietantes. Hoy te traemos una obra profunda y única de uno de los autores más influyentes del siglo XX, Franz Kafka. En esta ocasión, adaptamos su relato El silencio de las sirenas, una narración breve pero cargada de simbolismo, que nos invita a reflexionar sobre la incomunicación, el deseo y el vacío existencial. Si te apasionan los relatos que exploran las complejidades de la mente humana, los temas filosóficos y el misterio, quédate con nosotros. Y si te gusta lo que escuchas, no olvides apoyar el canal para seguir trayendo más historias que te inviten a pensar y sentir. Comencemos. Capítulo 1. La llegada de Ulises. La travesía de Ulises había sido larga y agotada. Después de años de vagar por mares inexplorados y enfrentar todo tipo de peligros, desde monstruos marinos hasta dioses caprichosos, el héroe griego sabía que esta aventura sería distinta. Ya no se encontraba en la costa de Ítaca, ni en las remotas islas donde había luchado contra titanes y monstruos. Esta vez, el desafío era otro, una prueba más íntima, más interna. El viento soplaba con fuerza, empujando la nave de Ulises a través del mar en dirección a la isla de las Sirenas. Esta isla, según las antiguas leyendas, era un lugar donde los marineros se perdían irremediablemente, atraídos por el canto de las sirenas, esas criaturas mitad mujeres, mitad aves, que cantaban melodías tan dulces y poderosas que hacían que los hombres abandonaran la cordura y se arrojaran al mar, buscando el origen de esas voces. Sin embargo, Ulises no era un hombre común. A pesar de su valor y astucia, no era ajeno a los peligros que representaban las sirenas. Había oído historias aterradoras de marineros que, incapaces de resistir el canto, perecieron al estrellarse contra las rocas o se ahogaron en el agua turbia. Sabía que si no tomaba precauciones, él también caería en la misma trampa. Pero no iba a permitir que eso ocurriera. No esta vez. Esta vez, él tenía un plan. De pie en el timón, con el viento empujando su barco hacia la isla, Ulises recordaba las palabras del sabio Circe, quien le había advertido sobre las sirenas. Ella le había dicho que su canto era tan hermoso que ninguna criatura humana podría resistirlo. Pero hay un truco, Ulises, le dijo Circe. Puedes salvarte si eres capaz de ignorar el canto. Tápate los oídos con cera y, si logras resistir, estarás a salvo. Así que, Ulises preparó a su tripulación. A cada uno de los hombres les ordenó que taparan sus oídos con cera, asegurándose de que no pudieran escuchar el canto encantado de las sirenas. A él mismo, le ató fuertemente al mástil del barco, asegurándose de que, aunque deseara saltar al mar en busca de las voces seductoras, no pudiera moverse. Estaba decidido a enfrentar esta amenaza de una vez por todas. El barco continuó su travesía. A medida que se acercaba a la isla, el mar se volvía más tranquilo, el cielo parecía más gris, y el aire estaba cargado de una extraña sensación de expectativa. Aunque el viento ya no soplaba con la misma fuerza, la tripulación mantenía su silencio, mirando nerviosamente hacia el horizonte, donde la isla de las sirenas se perfilaba lentamente. Todo irá bien, murmuró Ulises, aunque no estaba tan seguro. Sabía que la situación podría complicarse. Había algo extraño en el aire, una tensión palpable que comenzaba a invadir la nave. No escuchaba ningún canto, pero el silencio lo envolvía de manera inquietante. Al mirar al horizonte, Ulises pensó que el sol comenzaba a oscurecerse, pero no era el crepúsculo lo que oscurecía el cielo, sino una densa niebla que comenzaba a levantarse, rodeando la isla. Y con esa niebla, la sensación de inquietud creció aún más. Estamos cerca, pensó Ulises, mientras sus ojos se clavaban en la isla. No se veía nada extraño en ella. Todo parecía como cualquier otra isla deshabitada, llena de rocas y acantilados. Pero Ulises sabía que las apariencias podían ser engañosas. A medida que la niebla se iba espesorando, algo en su interior le dijo que no se trataba de un fenómeno natural. Algo estaba por ocurrir. La tripulación, aunque con los oídos tapados, comenzaba a inquietarse. Aunque no podían oír el canto, sentían la presencia de las sirenas. Algo en el aire les decía que se acercaban a un peligro inminente. Ulises los observó con atención, percibiendo las miradas nerviosas y las manos sudorosas que agarraban los remos. La tripulación, a pesar de la advertencia, no podía evitar sentir la presión del desconocido. De repente, un extraño susurro llegó a los oídos de Ulises, un susurro tan bajo que podría haberlo imaginado. Se tensó y miró alrededor,
pero nadie parecía haberlo escuchado. Un frío recorrió su espalda. El viento había cesado por completo, y la barca, ahora impulsada solo por la corriente, se deslizaba lentamente hacia la orilla. A lo lejos, una figura apareció entre la niebla, casi etérea. Era la figura de una mujer, con largos cabellos flotando en el viento. Ulises, a pesar de estar atado, sintió un deseo inexplicable de saltar al mar. Pero las cuerdas no cedieron, y el dolor en su torso le recordó la razón por la cual había tomado tal medida. No podía dejarse llevar por el deseo, no podía ceder. La figura en la niebla desapareció, como una sombra dispersada por el viento. El tiempo parecía ralentizarse. La tripulación, por su parte, no sabía qué hacer. Algunos de los hombres intentaron mirar hacia la isla, pero el espesor de la niebla lo hacía casi imposible. El silencio era total. La atmósfera estaba cargada de una tensión insoportable. Ulises miraba a su tripulación, sus ojos llenos de incertidumbre. ¿Sería posible que las sirenas no cantaran en esta ocasión? ¿O acaso, de alguna manera, su presencia se manifestaba en el vacío, en la ausencia total de sonido? La isla estaba tan cerca, y la calma tan aterradora, que el propio silencio parecía estar diciéndole más que cualquier melodía. Finalmente, algo rompió el silencio. No era el canto, como Ulises había esperado. Era algo mucho más perturbador, la nada. No había canto, ni susurro, ni sonido alguno. Solo el vacío. Y ese vacío, esa falta de respuesta, comenzó a calar en el corazón de Ulises. El miedo no provenía del canto hipnótico, sino del hecho de que ni siquiera las sirenas se molestaban en cantar. Lo peor era que, al no haber canto, todo el poder que tenían las sirenas parecía residir en ese vacío, en esa incomunicación total. Capítulo 2. El silencio absoluto. La neblina que había cubierto la isla de las sirenas permanecía densa, como una capa de plomo que aplastaba el aire. La tripulación de Ulises, a pesar de tener los oídos tapados con cera, sentía la presión de la atmósfera, una presión que no podía explicarse con palabras. Era como si el mar y la tierra misma estuvieran en un estado de calma profunda, una calma demasiado perfecta, demasiado inquietante. No había viento, no se oía el susurro de las olas golpeando la costa, ni el canto de los pájaros en el horizonte. Solo un vacío profundo, un silencio que calaba en los huesos de los hombres. Ulises, atado al mástil de la nave, observaba con detenimiento el paisaje que se desplegaba ante sus ojos. La isla no parecía diferente a otras que había visitado antes. Había árboles dispersos entre las rocas, una costa abrupta que parecía desafiar la naturaleza misma del océano, pero lo que realmente llamaba la atención era la falta de movimiento. Las olas se deslizaban suavemente hacia la orilla sin hacer ruido, las ramas de los árboles no se movían, y ni siquiera el sol parecía brillar con su intensidad habitual. El héroe griego había enfrentado muchas adversidades a lo largo de su vida. Había luchado contra monstruos, enfrentado a dioses y sobrevivido a innumerables batallas. Sin embargo, el silencio de aquella isla lo desconcertaba más que cualquier criatura mitológica o dios vengativo. No estaba preparado para este tipo de amenaza, y eso lo inquietaba. De repente, un cambio sutil ocurrió. La sensación en el aire parecía volverse aún más pesada, como si algo estuviera a punto de suceder. Ulises, incapaz de moverse debido a las cuerdas que lo sujetaban al mástil, sintió que algo se desplazaba en el entorno. Era como si el silencio se hubiera vuelto palpable, casi físico, envolviendo a todos en una especie de abrazo mortal. A lo lejos, justo en el borde de la niebla, Ulises creyó ver una figura. Una sombra se movía entre las rocas, como si fuera una parte de la misma niebla. En su interior, un impulso lo hizo desear moverse, desear gritar, pero las cuerdas lo mantenían firme. Su mente comenzó a preguntarse si había llegado a ese punto de agotamiento donde su mente jugaba trucos con él. No, pensó. No podía ser. Las sirenas no podían ser tan silenciosas, tan invisibles. No era posible. Había oído historias sobre ellas, leyendas contadas por los viejos marineros en los puertos. El canto de las sirenas era legendario, y la idea de que pudieran permanecer calladas era algo incomprensible. Sin embargo, en ese instante, el silencio era absoluto. A medida que la figura en la niebla se acercaba, Ulises pudo distinguir más detalles. Era una mujer, de cuerpo esbelto y largo cabello que parecía moverse como si estuviera bajo el agua, incluso en el aire.
A pesar de su apariencia etérea, había algo inquietante en su forma, algo que hacía que el héroe sintiera una creciente sensación de desesperación. La figura dejó de moverse por un instante y se quedó observando la nave. Sus ojos, si es que eran ojos, parecían penetrar el alma de Ulises, atrapándolo en su mirada. Aunque no podía escuchar nada, el héroe sintió que algo en su interior comenzaba a quebrarse. Era como si la figura estuviera despojándolo de todo su ser, como si estuviera vaciándolo de todo lo que lo mantenía anclado a la realidad. De pronto, la figura se desvaneció en la niebla, como si nunca hubiera existido. Ulises se quedó mirando el vacío, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Un miedo profundo se apoderó de él, no por lo que había visto, sino por lo que no había visto. La sirena no había cantado, pero había logrado algo aún más inquietante. Había logrado que Ulises se sintiera completamente solo, aislado del mundo. El silencio volvió a invadirlo todo. No había sonido alguno. Las olas ya no parecían existir, el viento había desaparecido, y hasta los hombres a bordo de la nave parecían congelados, atrapados en una especie de trance. El héroe intentó concentrarse, tratar de hallar algún indicio de lo que estaba ocurriendo, pero la falta de estímulos lo desconcertaba aún más. El vacío era absoluto. Y en ese vacío, las sirenas no necesitaban cantar. Su presencia ya era suficiente. Capítulo 3. La voz de la ausencia. El tiempo parecía haberse detenido por completo. La nave de Ulises flotaba en medio de la quietud, sin rumbo ni dirección, como si el mar mismo se hubiera negado a seguir su curso. El silencio que envolvía a la isla de las sirenas era ahora un elemento palpable, casi tangible. Todo parecía suspendido en un estado de espera, como si el propio universo estuviera conteniendo el aliento. Ulises, aunque atado, no podía dejar de mirar hacia el horizonte. El sol, ahora más alto en el cielo, apenas era visible a través de la densa capa de niebla que cubría la isla. Los árboles que antes parecían simplemente oscuros y sombríos, ahora se veían como sombras imponentes que se alzaban en el vacío. Algo no estaba bien, algo mucho más profundo que el simple canto de las sirenas. La tripulación, aunque estaba a salvo de los hechizos de las sirenas gracias a la cera en sus oídos, no podía escapar del extraño hechizo que parecía haber caído sobre el barco. Ninguno de ellos hablaba, ni se movían, como si todos estuvieran atrapados en una especie de trance. La sensación de que algo importante se estaba desmoronando en el interior de cada uno de ellos era casi insoportable. Fue entonces cuando Ulises notó algo peculiar. Entre la niebla, una nueva figura había aparecido. Esta vez no era una figura etérea, ni una sirena deslizándose sobre las aguas. Era una mujer común, aunque de una belleza indescriptible, con el rostro grave y los ojos profundamente tristes. Su presencia, sin embargo, no causaba la usual fascinación que uno podría esperar de una sirena. Más bien, tenía una calidad distante, una especie de abismo de melancolía que la rodeaba. La mujer avanzaba lentamente hacia la orilla, como si no estuviera realmente consciente de los hombres en la nave. Su cabello largo caía como una cascada de sombra, y sus pasos eran tan ligeros que parecía que no tocaba el suelo. Ulises, aunque todavía atado, sintió una extraña conexión con ella. No era la atracción irracional de la que hablaban los mitos sobre las sirenas, sino una curiosidad profunda, una necesidad inexplicable de entender lo que representaba esta figura que parecía estar fuera del tiempo. La mujer se detuvo justo en el borde de la isla, observando el mar con una intensidad que parecía desafiar a la propia naturaleza. No hacía ningún sonido, ni siquiera el susurro de su respiración era audible. En lugar de ser una presencia aterradora o seductora, su silencio era pesado, opresivo, como si estuviera esperando a que el mundo mismo se pronunciara. Ulises, incapaz de apartar la vista de ella, comenzó a sentirse más y más atrapado en la situación. Algo profundo en su interior le decía que el silencio de la mujer era una extensión del silencio de la isla. Era como si todo estuviera conectado, como si el silencio fuera el verdadero dueño de la isla y la mujer su portavoz. La niebla comenzó a espesarse aún más, y la mujer se desvaneció en la bruma, tan repentinamente como había aparecido. Ulises se quedó mirando el lugar por donde había estado, pero no pudo encontrar ninguna señal de su presencia. La isla, nuevamente, parecía vacía. El viento no soplaba, las olas no golpeaban la orilla, y la tripulación permanecía inmóvil, como si fuera parte del paisaje inerte. En ese momento,
Ulises comprendió que las sirenas no necesitaban cantar para ejercer su influencia. Su poder residía en la capacidad de robarles a los hombres no solo sus sentidos, sino también su voluntad de actuar, de moverse, de resistir. Había algo más profundo en su canto, algo que se filtraba más allá de las cuerdas de los oídos, algo que penetraba directamente en el alma. La sensación de estar atrapado en un sueño comenzó a crecer en Ulises. Su cuerpo estaba en la nave, pero su mente parecía estar vagando en otro lugar, un lugar donde las sirenas no necesitaban su canto para dominar a los hombres. Aquí, en la isla, el silencio lo era todo. Y en ese silencio, cada pensamiento de Ulises era absorbido por la quietud, como si fuera una parte integral de la isla misma. El tiempo, en ese punto, se volvió aún más ambiguo. No sabía si había pasado una hora o un día entero, o si había estado flotando en esa niebla por siglos. El silencio estaba tan arraigado en el entorno que comenzaba a perder la noción del tiempo y del espacio. La única realidad que quedaba era la presencia de las sirenas, de esa mujer, de la isla misma. Y mientras observaba, la figura de la mujer apareció de nuevo en la niebla, como una visión fugaz. Esta vez, parecía que se acercaba con decisión, pero sin prisa. Sus ojos, aunque distantes, eran ahora penetrantes, y Ulises sintió que algo dentro de él comenzaba a quebrarse. Sabía que había algo crucial que debía entender, algo que la isla le estaba pidiendo. Pero antes de que pudiera profundizar más en sus pensamientos, la figura desapareció una vez más, dejando solo el silencio absoluto. Capítulo 4. El abismo de la mente. El sol se encontraba en su cenit, pero el cielo seguía oculto detrás de la espesa niebla que no dejaba ver más allá de unos pocos pasos. La isla parecía no querer ceder a la luz del día, como si se estuviera protegiendo de algo, o quizás de alguien. Ulises permanecía inmóvil, atado al mástil de la nave, pero su mente no podía dejar de vagar. La presencia de las sirenas, o más bien, su ausencia, se sentía en cada rincón del paisaje, en cada respiración del aire. Y sin embargo, no se oía nada. La quietud era perturbadora. La sensación de estar atrapado en un limbo, entre lo real y lo irreal, comenzaba a hacer mella en el ánimo de Ulises. Había enfrentado a monstruos, dioses y desafíos de todo tipo, pero nada lo había preparado para lo que estaba viviendo ahora. El vacío, el silencio absoluto, era más aterrador que cualquier enemigo físico. Era como si todo lo que él conocía y había aprendido sobre el mundo estuviera siendo desmentido ante sus ojos. Miró a su alrededor, observando a los hombres de su tripulación. Todos estaban callados, tan quietos como estatuas, con sus ojos vacíos. El hechizo de la isla no se limitaba al canto de las sirenas, ni siquiera a la presencia invisible de la mujer en la niebla. Era algo mucho más sutil. Algo que se filtraba en sus pensamientos, como una niebla interna que nublaba su juicio y lo llenaba de incertidumbre. En ese momento, Ulises comenzó a cuestionar su propia percepción de la realidad. El mundo que había conocido, el mar, la nave, sus compañeros, todo parecía difuso, como si estuviera mirando a través de un cristal empañado. La isla de las sirenas no era solo un lugar físico, era un espacio mental, un espacio que estaba alterando su capacidad para pensar con claridad. El silencio no solo era una ausencia de sonido, sino también una ausencia de sentido. No había nada que lo anclara a la lógica, nada que pudiera confirmar si lo que estaba viviendo era real o producto de su imaginación. ¿Estaba él mismo siendo consumido por esa misma niebla que se extendía a su alrededor? ¿Era posible que las sirenas, al igual que las sombras y la niebla, pudieran atacar la mente humana, robarle el sentido de la realidad? Ulises se sintió aún más solo en ese momento, como si estuviera flotando en un mar de dudas. Intentó pensar en sus compañeros, en su hogar, en su familia. Intentó aferrarse a cualquier recuerdo que pudiera traerle algo de paz, pero incluso esos recuerdos parecían desvanecerse ante la atmósfera opresiva de la isla. El tiempo, como el espacio, se había vuelto relativo. No sabía si había pasado un día o una eternidad desde que había llegado. De repente, la figura de la mujer apareció nuevamente entre la niebla. Esta vez no era etérea ni distante. La mujer caminaba hacia él, sus pasos resuenan en la quietud, como si se estuviera acercando al mismo borde del abismo. No podía ver su rostro con claridad, pero había algo en su presencia que lo llamaba, algo que lo empujaba a escuchar, aunque él sabía que no debía hacerlo. La mujer se detuvo a unos pocos metros de la nave. Ulises podía sentir la tensión en el aire,
una tensión que iba más allá de la presencia de la figura. Era como si algo estuviera a punto de romperse, como si la barrera entre la realidad y la ilusión estuviera a punto de desmoronarse. Ella alzó la mano lentamente, y aunque Ulises no podía oír su voz, una sensación extraña recorrió su cuerpo. Era como si la voz de la mujer estuviera resonando en su mente, como un susurro profundo, suave y envolvente. Sus palabras, aunque silenciosas, parecían tocar las fibras más profundas de su ser. «¿Por qué sigues luchando, Ulises?», decía la voz, aunque no era realmente una voz. Era más bien un pensamiento, un eco en su mente. «¿Qué más puedes hacer cuando el silencio lo cubre todo?». La pregunta quedó flotando en el aire, y Ulises no pudo evitar sentir que algo dentro de él comenzaba a ceder. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía escapar de este vacío absoluto? El silencio había invadido su mente, despojándolo de su sentido de propósito. La voz de la mujer, aunque callada, se había infiltrado en su ser, desmoronando poco a poco las paredes que lo mantenían firme. A pesar de la pregunta y de la creciente sensación de desesperación, Ulises intentó aferrarse a la realidad. Su mente no podía permitir que las sirenas, o la mujer, tomaran control de su voluntad. Aunque el silencio parecía ser una prisión, él debía encontrar una manera de romperla. La mujer, al darse cuenta de que su influencia comenzaba a desmoronarse, dio un paso atrás. Su figura se desvaneció lentamente, y la niebla pareció engullirla como si nunca hubiera existido. Pero las palabras que había dejado atrás seguían resonando en la mente de Ulises. El silencio regresó, pero no era el mismo silencio de antes. Ahora, había algo diferente en él. El silencio había tocado su mente, y aunque en principio parecía una prisión, Ulises sentía que quizás, solo quizás, podría encontrar una salida. Capítulo 5. El silencio y la realidad. El sol ya había descendido por completo en el horizonte, tiñendo el cielo con matices oscuros de azul y naranja. Sin embargo, la niebla persistía, densa y espesa, envolviendo la isla como una segunda piel. El silencio, ese silencio que había envuelto a Ulises desde que arribaron a la isla, comenzaba a sentirse más insoportable. Los hombres de la tripulación seguían atrapados en ese estado de quietud, como sombras de sí mismos, casi incapaces de pensar, de reaccionar, de hablar. Parecían estar en un trance, como si las palabras ya no pudieran alcanzar sus labios. El capitán miró hacia el mar. Las olas llegaban a la orilla, pero ni el golpeteo del agua sobre las rocas parecía real. Todo estaba sumido en un vacío que no podía ser explicado. Aquel silencio que no era ausencia, sino presencia, algo que se metía en la piel y ocupaba la mente. Ulises se apartó de la orilla, internándose en la isla, buscando alguna respuesta, alguna señal. El eco de sus pasos resonaba de manera extraña, como si fuera absorbido por la niebla antes de llegar demasiado lejos. A lo lejos, se podía ver la silueta de lo que parecía ser un antiguo templo, o al menos, lo que quedaba de él. Una estructura que, en tiempos antiguos, debía haber sido imponente, pero que ahora estaba medio derruida, desmoronándose lentamente, como si también estuviera perdiendo su esencia. Como todo lo demás en esa isla. Con cada paso que daba, la sensación de estar atrapado en un sueño se volvía más fuerte. Ulises, aunque consciente de su situación, no podía evitar la sensación de que todo a su alrededor se desvanecía. La realidad misma parecía haber perdido su sustancia, y todo lo que quedaba era una maraña de pensamientos, de imágenes borrosas, de ecos de cosas que nunca habían sucedido. Al llegar al templo, se dio cuenta de que no estaba solo. Una figura oscura se encontraba frente a la entrada, parcialmente cubierta por la niebla. Aunque no podía ver bien sus rasgos, Ulises sintió que algo dentro de él lo reconocía. Una energía extraña emanaba de esa figura, como si se tratara de algo que siempre había estado allí, esperando su llegada. «¿Quién está ahí?», preguntó Ulises, con voz firme, a pesar de la creciente sensación de que las palabras se quedaban atrapadas en su garganta, como si estuviera hablando en un sueño. La figura no respondió, pero en su interior, Ulises sintió una profunda sensación de familiaridad. La voz de la mujer, aquella que había oído en su mente, parecía resonar nuevamente, pero ahora era mucho más clara. «Te has adentrado en el abismo de la mente, Ulises», decía la voz, suave y envolvente, como un susurro que se deslizaba por cada rincón de su ser. «No hay retorno. Aquí, no hay distinción entre lo que es real y lo que es ilusión.
Ulises sintió como una extraña presión lo oprimía en el pecho, como si la propia isla estuviera buscando infiltrarse en su cuerpo, en sus pensamientos, en sus emociones. Un sudor frío comenzó a recorrer su frente, pero aún así, dio un paso al frente, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera esperando. ¿Qué quieres de mí?, preguntó nuevamente, esta vez con más determinación. Pero no hubo respuesta inmediata. La figura permaneció inmóvil, aunque algo en su presencia parecía estar cambiando. De repente, una ráfaga de viento sopló, deshaciendo parcialmente la niebla que envolvía el templo, y la figura que estaba frente a Ulises comenzó a tomar forma. Poco a poco, los contornos se definieron, revelando una mujer alta, de rostro etéreo, pero inconfundiblemente humana. Su mirada era intensa, profunda, como si pudiera ver más allá de la propia alma de Ulises. Ella extendió la mano, invitándolo a acercarse. Sus ojos brillaban con una luz extraña, una luz que no era cálida, sino fría y distante, como la misma niebla que rodeaba la isla. «Ven, Ulises», dijo con voz clara. «Ven y descubre la verdad. Ven y enfrenta lo que has buscado durante tanto tiempo». Ulises dudó. No sabía si debía confiar en esa invitación. Todo en él le decía que debía ser cauteloso, que algo no estaba bien. Pero algo en su interior le empujaba a acercarse, a dar ese paso que lo acercaría más al misterio de la isla y a las sirenas. A medida que daba un paso, sentía que su mente comenzaba a nublarse aún más. El aire estaba cargado de una extraña electricidad que le impedía pensar con claridad. La mujer observó su vacilación con una ligera sonrisa, y aunque no habló, la sensación de que todo lo que había experimentado en su vida estaba llevando a ese momento, a ese encuentro, se hizo más fuerte. Era como si finalmente estuviera frente a la verdad, pero esa verdad estaba envuelta en una oscuridad que lo acechaba. ¿Acaso no eres tú quien ha cruzado mares y enfrentado monstruos en busca de respuestas?, preguntó la mujer, aunque sus palabras no sonaban a una pregunta real, sino a una afirmación. Entonces, ¿por qué temes? Ulises no respondió. Sabía que, en algún momento, tendría que enfrentarse a lo que las sirenas, a lo que esa isla, le habían preparado. Sin embargo, aún no entendía por qué, pero sentía que de alguna manera, este encuentro marcaría el inicio de un viaje mucho más allá de las olas y los vientos, un viaje hacia lo más profundo de su propio ser. Capítulo 6. El encuentro con las sirenas. Ulises avanzó hacia la figura de la mujer con cautela, pero su mente estaba llena de preguntas. Cada paso que daba parecía acercarlo más a algo que no comprendía completamente, pero que sentía profundamente como necesario. La mujer, que en principio parecía etérea y distante, comenzó a moverse con una gracia que hacía que todo lo que la rodeaba pareciera desvanecerse. Como si ella fuera el centro de un mundo que se disolvía a su alrededor. Los contornos del templo, las rocas, y la niebla que lo rodeaba, todo parecía volverse difuso y lejano. ¿Qué es lo que buscas realmente, Ulises?, preguntó la mujer, su voz ahora más profunda, resonando en la mente de Ulises con una claridad inquietante. ¿Acaso piensas que todo lo que has vivido ha sido solo una preparación para este momento? Ulises no contestó inmediatamente. La mujer lo miraba fijamente, con esos ojos brillantes, llenos de una sabiduría y un misterio que lo sobrecogían. En su interior, se encontraba una tormenta de pensamientos. Sabía que había algo en lo que había vivido, en sus viajes y batallas, que le había preparado para enfrentar lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, no entendía lo que eso era aún. ¿Cuál era la verdad que había estado buscando? ¿Por qué esas sirenas, esas criaturas de las que siempre había oído hablar como símbolos de tentación y peligro, ahora parecían llamar su nombre con tal intensidad? Te has acercado demasiado, dijo la mujer, como si leyera sus pensamientos. Pero debes saber que este no es un lugar de certezas. Aquí, todo es ambiguo, incierto. Las sirenas no son lo que crees que son. No son simplemente criaturas seductoras. Son algo más, mucho más profundo. Ulises sintió que la atmósfera se volvía aún más densa. El aire, antes pesado con la niebla, ahora parecía vibrar con una energía extraña. El silencio que había marcado la isla hasta ese momento comenzaba a desmoronarse, y en su lugar, una suave melodía emergió. Era un canto lejano, casi imperceptible al principio, pero que pronto llenó el espacio que los rodeaba. Era el canto de las sirenas. Aquella melodía que había guiado a tantos marineros a su perdición, aquella que, se decía,
podía alterar la mente, perder la voluntad. ¿Qué son las sirenas realmente?, preguntó Ulises, sus palabras saliendo con dificultad. ¿Qué buscan de mí? La mujer sonrió suavemente, como si ya supiera la respuesta. Las sirenas no buscan nada de ti, Ulises. Lo que buscan es la revelación de tu alma. Ellas no seducen como lo hacen los mortales, con promesas de placer o amor. No. Ellas buscan algo más profundo. Buscan aquello que resides en ti, en todos los hombres. Tu duda, tus miedos, tus deseos más oscuros. La melodía aumentaba de volumen, como un canto que parecía arrastrar los propios pensamientos de Ulises. Se detuvo un momento, cerrando los ojos, tratando de concentrarse, pero las notas entraban en su mente con tal fuerza que parecía imposible resistir. ¿Cómo puedo enfrentarlas?, preguntó finalmente, su voz ahora más firme, aunque claramente afectada por el poder de la música que lo rodeaba. La mujer lo miró, y por un momento, su rostro se volvió más serio, casi solemne. Para enfrentarlas, primero debes enfrentarte a ti mismo. El poder de las sirenas radica en tu propio reflejo. Si temes a lo que eres, si no puedes soportar la verdad de lo que habita en tu corazón, entonces ellas te arrastrarán, te perderás en sus cantos. Pero si puedes mirar más allá de tu miedo, si puedes resistir la tentación de perderte en sus promesas, entonces, solo entonces, podrás encontrar el camino hacia la verdadera libertad. Ulises asintió, comprendiendo finalmente que su viaje no era solo uno hacia tierras desconocidas, sino un viaje hacia su propio interior. La sirena y la mujer ante él, ambos símbolos de lo que él temía, lo que él había enfrentado y lo que aún debía enfrentar. El canto comenzó a crecer, y por primera vez, Ulises no sintió miedo. Sintió la necesidad de descubrir lo que le aguardaba, de mirar más allá de la superficie de su propia existencia. La mujer comenzó a alejarse, desvaneciéndose poco a poco en la niebla. Ve ahora, Ulises, dijo su voz, como un eco distante. La verdad de las sirenas está más cerca de lo que imaginas. Y con esas palabras, el capitán de la tripulación se dio cuenta de que estaba a punto de adentrarse en una parte de sí mismo que no había conocido hasta ahora. A lo lejos, en el horizonte, podía ver el brillo de las sirenas. Las luces parpadeaban, invitándolo a seguirlas, pero él sabía que este no era un viaje como todos los demás. No podía seguir el canto sin comprender primero lo que había dentro de él. Capítulo 7. En el corazón del canto. Ulises se encontraba al borde de un abismo invisible. Ante él, el mar y el cielo se fundían en un horizonte incierto, y, en medio de ese vacío, flotaba la melodía hipnótica de las sirenas. No era un canto común, ni siquiera algo que pudiera describirse con palabras humanas. Era más bien un sonido que se filtraba en la mente, que resonaba en los recuerdos y despertaba emociones que hasta entonces habían permanecido dormidas. Cada nota parecía desenterrar un momento de su vida. Su infancia, su juventud, los años de guerra, el peso de la sangre derramada, la nostalgia de Ítaca y el rostro de Penélope esperándolo en la lejanía. En aquel instante, entendió que el poder de las sirenas no radicaba en su belleza, sino en su capacidad de devolverle la memoria con una intensidad dolorosa. El llamado de las profundidades. Dio un paso más y la niebla comenzó a disiparse. Frente a él, el mar se abrió en un reflejo cristalino donde pudo ver, no su imagen, sino su historia. Cada ola llevaba en su espuma fragmentos de su vida, pasajes olvidados, errores y glorias. Las voces de las sirenas lo llamaban desde algún punto más adelante. Eran dulces, pero también trágicas. No había urgencia en su canto, solo una certeza inevitable. Él debía acercarse. Ulises. Susurraron en un eco que se multiplicó en el aire. Avanzó con la mente dividida entre la razón y el deseo. Sabía que el canto era un peligro, que cientos de marineros habían sucumbido a él, perdiéndose en el mar sin dejar rastro. Pero, al mismo tiempo, sentía que debía escuchar. Que, de algún modo, aquella melodía contenía respuestas que llevaba toda su vida buscando. El encuentro. Finalmente, llegó a la orilla de una laguna oculta entre las rocas de la isla. Allí, las vio. Las sirenas no eran como los relatos las describían. No eran mujeres con cuerpos de aves ni seres deformes con rostros de pesadilla. Eran criaturas de una belleza perturbadora, con rostros humanos y cuerpos que parecían estar hechos de la misma esencia del agua. Sus cabellos flotaban como algas doradas y sus ojos, profundos como el océano,
reflejaban una tristeza insondable. «Has llegado», dijo una de ellas, con una voz que era un murmullo y un estruendo a la vez. Ulises sintió que su cuerpo se debilitaba. La fuerza que siempre había llevado en sus músculos parecía drenarse lentamente. En su lugar, una extraña calma lo invadió. «Siempre has sabido que este momento llegaría», continuó otra de las sirenas. «Desde el día en que tomaste el camino del héroe, desde la primera vez que dejaste atrás lo que más amabas». Ulises apretó los puños. ¿Era cierto lo que decían? ¿Había estado destinado a este encuentro desde siempre? Las sirenas extendieron sus manos hacia él. No para arrastrarlo ni para devorarlo, sino como si le ofrecieran algo, un secreto, una verdad que ningún otro mortal había descubierto. «Mira en el agua», susurraron. Ulises obedeció. Y en la superficie de la laguna vio algo que lo dejó sin aliento. No era su reflejo. No era el pasado ni el futuro. Era algo más profundo. Algo que no podía comprender aún, pero que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo. El canto de la sirena se intensificó. Y en ese momento, Ulises entendió que el verdadero peligro no era el sonido, sino la verdad que estaba a punto de revelarse ante él. Capítulo 8. El secreto sumergido. Ulises no apartó la vista de la laguna. La superficie del agua vibraba con una energía que parecía emanar de lo más profundo del océano, como si cada gota contuviera una historia olvidada por los siglos. Lo que había visto en el reflejo lo había dejado sin palabras. No era su rostro, ni su pasado, sino algo mucho más inquietante, un destino escrito antes de su nacimiento. El precio del conocimiento. Las sirenas permanecían inmóviles, observándolo con una mezcla de serenidad y expectativa. Sus ojos, vastos como el mar en calma, contenían una tristeza que Ulises no comprendía del todo. «Ahora lo sabes», susurró una de ellas, con una voz que parecía resonar dentro de su mente. «El conocimiento es un don, pero también una maldición». Ulises sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Era cierto? ¿Era aquel su destino? Desde el día en que había zarpado de Ítaca, su vida había estado llena de pruebas, de encuentros con dioses y monstruos, de decisiones que habían marcado su camino. Pero jamás había imaginado que todo estuviera escrito de antemano, que su voluntad no fuera suya, sino el eco de algo mucho más grande. «No quiero aceptar esto», dijo con voz firme, aunque en su interior la duda lo desgarraba. «He luchado, he sufrido, he tomado mis propias decisiones. No soy un simple peón de los dioses». Las sirenas intercambiaron miradas. Luego, una de ellas se acercó con movimientos tan fluidos que parecían parte del agua misma. «Nadie es completamente libre, Ulises», dijo, con una melancolía infinita en su tono. «Pero hay quienes comprenden el peso de su destino y aquellos que luchan contra él». El murmullo del océano. De pronto, la laguna comenzó a agitarse. Pequeñas ondas se expandieron en la superficie, formando círculos concéntricos que se multiplicaban sin cesar. Un sonido profundo, más grave que el mismo océano, emergió desde las entrañas de la tierra. Ulises sintió que algo se removía en el fondo. Algo antiguo. Algo que había estado esperando este momento durante siglos. «Es hora», susurraron las sirenas al unísono. El agua empezó a abrirse lentamente, formando un remolino oscuro en el centro de la laguna. De sus profundidades emergió una sombra, algo que no tenía una forma definida, pero cuya presencia era imponente. Ulises sintió que su pecho se oprimía, como si el aire hubiera sido reemplazado por el peso de 1.000.000 de historias jamás contadas. «¿Qué es esto?», preguntó con voz entrecortada. Las sirenas no respondieron. En su lugar, entonaron un canto distinto. Uno más grave, más solemne. Ya no era una melodía destinada a seducir, sino una especie de invocación. Ulises se obligó a mantenerse firme. Si había llegado hasta aquí, no sería ahora cuando retrocedería. La sombra en la laguna comenzó a tomar forma. Unos ojos se abrieron en la penumbra, fijos en él, con un conocimiento insondable en su profundidad. No había maldad en ellos, pero sí una verdad tan pura que dolía mirarla de frente. «Ulises de Ítaca», retumbó una voz que no provenía de la criatura, sino del mismo mar. «¿Estás listo para saber quién eres realmente?» El héroe sintió que su corazón se aceleraba. No por miedo, sino porque, en lo más profundo de su ser, había estado esperando esa pregunta toda su vida. Capítulo 9.
La revelación del abismo. Ulises sintió como el tiempo se detenía a su alrededor. La voz que emergía de la laguna no pertenecía a un ser común, ni siquiera a las sirenas. Era un eco antiguo, un susurro que parecía haber estado resonando en la vastedad del océano desde el principio de los tiempos. El remolino oscuro en el agua seguía girando, y dentro de él, aquellos ojos centelleaban con una sabiduría insondable. Ulises respiró hondo, sintiendo que el aire se volvía denso, como si la atmósfera misma quisiera detenerlo de avanzar. ¿Quién eres?, preguntó, con la voz cargada de una mezcla de temor y desafío. La respuesta no llegó en palabras, sino en imágenes. De pronto, la laguna dejó de ser una masa de agua y se transformó en un espejo del tiempo. Ulises vio su propio pasado reflejado en la superficie. Su infancia en Ítaca, su juventud, el momento en que partió hacia Troya, la sangre en la batalla, la astucia con la que había engañado a sus enemigos. Pero entonces, el reflejo cambió. Lo que veía ya no eran solo sus recuerdos, sino algo más profundo, algo que no pertenecía a su conciencia. Vio imágenes de hombres que no conocía, héroes y reyes de épocas antiguas, guerreros que habían recorrido caminos similares al suyo. Y, en todos ellos, había algo en común. La misma mirada, la misma esencia. Tu destino nunca ha sido solo tuyo, retumbó la voz del abismo. Eres parte de una historia más grande, una historia que se repite una y otra vez a través de los siglos. El círculo del destino. Ulises sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Significaba eso que no era más que una pieza en un ciclo interminable? Las sirenas, aún inmóviles, observaban la escena con solemnidad. No había burla en sus rostros, ni intención de engañarlo. Solo una aceptación silenciosa de una verdad que él aún no terminaba de comprender. Cada hombre que ha caminado antes que tú, cada héroe que ha alzado la espada, cada mente que ha urdido estrategias en la guerra. Todos han seguido caminos similares, continuó la voz. Y ahora te toca a ti decidir. Ulises frunció el ceño. ¿Decidir qué? El agua volvió a agitarse y, por primera vez, la sombra en la laguna comenzó a tomar una forma más definida. Ya no era solo un ente amorfo de oscuridad, sino una silueta que se asemejaba a la suya propia. Si aceptarás tu lugar en este ciclo, o si intentarás romperlo. El peso de la elección. La pregunta flotó en el aire como un relámpago suspendido en el tiempo. Ulises sintió el peso de su propia existencia apretándole los hombros. Hasta ahora, siempre había creído que su astucia y su fuerza eran lo único que definían su destino. Pero, ¿y si todo había estado escrito desde el principio? Si rechazo este ciclo, dijo lentamente, ¿qué ocurrirá? El agua se agitó, y la sombra pareció tambalearse por un instante. Nadie lo sabe. Nunca ha habido uno que lo intente. La incertidumbre era más aterradora que cualquier monstruo o dios con el que se hubiera enfrentado antes. Pero Ulises no era un hombre que se rindiera ante lo desconocido. Respiró hondo y cerró los puños. Entonces, seré el primero. Las sirenas inclinaron la cabeza, y la sombra en la laguna dejó escapar un sonido que no era risa, pero que tampoco era ira. Era algo nuevo. Algo que, quizás, nunca antes había sucedido. Y, en ese instante, el mar entero pareció contener la respiración. Capítulo 10. El desafío a los dioses. El silencio que siguió a la decisión de Ulises fue sobrecogedor. La laguna, que hasta hace unos instantes era un espejo del tiempo, comenzó a vibrar con una energía que nunca antes había sentido. La sombra que lo observaba desde el abismo pareció estremecerse, como si el universo mismo se hubiera sorprendido por su respuesta. Las sirenas no hablaron. Sus rostros, enigmáticos y eternos, no reflejaban ni aprobación ni desaprobación. Sabían que él había hecho una elección, pero el resultado de esta escapaba incluso a su comprensión. Has decidido desafiar el ciclo, resonó la voz profunda de la sombra. Pero todo desafío tiene un precio. Ulises frunció el ceño, sintiendo que su cuerpo entero se tensaba. No era un extraño a las consecuencias de sus decisiones, pero algo en el tono de aquella voz le hizo comprender que lo que vendría ahora era diferente. Las ataduras del destino. Las aguas de la laguna comenzaron a moverse con violencia, como si una tormenta hubiera despertado en sus profundidades. Relámpagos invisibles surcaron el aire, y un viento frío se elevó desde la nada, sacudiendo la espesura de la isla. Durante siglos,
El destino ha regido el curso de los héroes, de los reyes, de los conquistadores y de los caídos, continuó la voz. Romper con él es desafiar a los dioses mismos. Ulises sonrió de lado, con esa astucia que lo caracterizaba. No sería la primera vez que lo hago. Un estruendo sacudió la tierra bajo sus pies. Las sirenas se apartaron levemente, sus rostros impasibles, pero con un brillo en los ojos que delataba algo más: expectación. Entonces, enfrenta la prueba, declaró la sombra. Si realmente deseas escapar del ciclo, deberás demostrar que tu voluntad es más fuerte que la historia escrita en los hilos del destino. Ulises sintió que su corazón latía con fuerza. Nunca antes había sentido que su propia existencia estuviera en juego de una forma tan absoluta. Pero él era Ulises, el astuto, el viajero, el sobreviviente. No importaba que se interpusiera en su camino, siempre encontraría una forma de seguir adelante. El juicio del mar. La laguna estalló en una columna de agua y neblina. De su interior emergieron figuras imponentes, siluetas borrosas que parecían hechas de las mareas mismas. Eran guerreros sin nombre, ecos de aquellos que habían caído antes que él, sombras de los héroes que lo precedieron en la historia. Ulises reconoció en sus posturas el peso de la batalla, la determinación de quienes habían luchado hasta el último aliento. Y supo, sin necesidad de que nadie se lo explicara, que estos eran sus oponentes. Para romper el ciclo, debes superar a quienes lo han seguido antes que tú, anunció la sombra. Demuestra que eres digno de escribir tu propia historia. Las figuras avanzaron, rodeándolo. Cada paso que daban sobre la superficie del agua parecía resonar en el fondo de su alma. Ulises desenvainó su espada, sintiendo cómo el peso del acero se convertía en una extensión de su propio ser. Las sirenas entonaron un cántico en un idioma antiguo, uno que parecía tejerse en la brisa marina. Era un canto de despedida, de duelo y de renacimiento. Ulises sonrió para sí. Si quieren que caiga, tendrán que luchar por ello. Y con esa última palabra, el primer golpe cayó. Capítulo 11. La batalla contra las sombras del pasado. Ulises apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la primera sombra cayera sobre él. Con la agilidad que había perfeccionado en incontables batallas, giró sobre sus talones y alzó su espada para desviar el golpe. El choque del metal contra la niebla densa de aquella entidad emitió un sonido extraño, como si el aire mismo se partiera en dos. Las figuras que lo rodeaban no eran simples ilusiones. Sus movimientos eran precisos, letales, como si cada una de ellas conservase la esencia de un guerrero caído que había peleado antes que él. Ulises reconoció en sus posturas los estilos de combate de antiguas civilizaciones, la firmeza de los aqueos, la velocidad de los tracios, la brutalidad de los bárbaros. ¿Acaso el destino no puede crear algo nuevo?, murmuró entre dientes mientras esquivaba una estocada dirigida a su costado. No hubo respuesta, solo el silbido del viento y el avance incesante de sus adversarios. La prueba del filo y la sangre. El combate se intensificó. Ulises sintió la presión de los golpes, la fatiga que comenzaba a hacer mella en sus músculos. Pero no era solo una lucha física, era algo más profundo. Cada enemigo al que enfrentaba representaba un fragmento de su propio destino, un eco de lo que pudo haber sido o de lo que estaba destinado a ser. Por un instante, creyó ver en una de las sombras el rostro de Aquiles, el guerrero legendario cuya furia había estremecido Troya. En otra, la silueta de Héctor, noble y valiente hasta el final. Cada uno de estos espectros parecía cargar con la historia de los héroes que habían caminado antes que él. ¿Es esto lo que me espera? ¿Convertirme en solo un recuerdo en la memoria del mundo? Una de las sombras lanzó un tajo hacia su cabeza. Ulises se agachó en el último momento y rodó sobre la arena húmeda. El sudor le resbalaba por la frente, mezclándose con la brisa salina del mar. La fuerza del hombre sobre el destino. En su mente, el pensamiento se hizo claro, no estaba peleando solo contra guerreros. Estaba peleando contra la idea misma de que su vida ya estaba escrita. Contra el concepto de que su historia no le pertenecía, de que todo lo que había hecho hasta ahora no era más que un camino predestinado. No soy una sombra, gruñó. No soy un eco. Soy Ulises. Con una furia que no había sentido desde los muros de Troya, Ulises arremetió contra sus enemigos. Su espada brilló con cada golpe, sus movimientos se volvieron más precisos, más rápidos. Uno a uno, las sombras comenzaron a desvanecerse, disipándose como humo arrastrado por el viento.
Las sirenas, que habían observado en silencio, intercambiaron miradas entre sí. Por primera vez, una expresión de sorpresa cruzó sus rostros. Y entonces, la sombra en la laguna habló de nuevo. Has resistido la prueba del filo y la sangre, pero aún queda un último desafío. Ulises respiró hondo, sintiendo el peso de su espada en la mano. Entonces, que venga. No me detendré ahora. El mar rugió en respuesta, y una nueva amenaza comenzó a emerger de las profundidades. Capítulo 12. El último guardián de las profundidades. El rugido del mar se transformó en un estruendo ensordecedor. Las aguas de la laguna comenzaron a agitarse con una violencia inusitada, y de sus profundidades emergió una sombra colosal. No era una figura nebulosa como las anteriores. Esta era real, tangible, y su sola presencia parecía alterar el aire que la rodeaba. Ulises entrecerró los ojos, tratando de distinguir la forma de su nuevo adversario. Lo que vio lo dejó sin aliento. Frente a él se alzaba una criatura titánica, con el cuerpo de un hombre pero de dimensiones sobrehumanas. Su piel era como la piedra del lecho marino, oscura y rugosa, y sus ojos reflejaban la inmensidad del océano. En una de sus manos sujetaba un tridente de hueso blanquecino, y en la otra, una cadena cubierta de algas y caracoles incrustados. Ulises. La voz de la criatura era como el estruendo de las olas rompiendo contra los acantilados. Has demostrado tu fuerza contra los que caminaron antes que tú. Pero el destino no es solo pasado. También es presente. Y si deseas ser libre, deberás enfrentarlo. Ulises aferró su espada con ambas manos. Su pecho subía y bajaba con rapidez, pero en su mirada no había duda ni temor. Si el destino quiere detenerme, tendrá que hacerlo con más que palabras. El guardián de las profundidades dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa o un rugido, y en un movimiento veloz, alzó su tridente y lo estrelló contra el suelo. El combate en la orilla de la eternidad. El impacto abrió una grieta en la arena, y de ella brotaron tentáculos de agua y espuma que se alzaron como serpientes vivientes, enredándose alrededor de las piernas de Ulises. Sintió cómo lo jalaban hacia abajo, como si quisieran hundirlo en las profundidades. Con un grito, blandió su espada y cortó las ataduras acuosas, pero más surgieron en su lugar. No era una batalla de fuerza, sino de resistencia. El guardián avanzó, su tridente lanzando destellos pálidos bajo la luz incierta del crepúsculo. Cada golpe era como el impacto de una ola furiosa, sacudiendo el suelo con su peso. Ulises apenas podía esquivar, pero con cada embestida aprendía más sobre el ritmo de su enemigo. Las sirenas observaban en silencio. Sus rostros eran inescrutables, como si no pudieran anticipar el desenlace. La estratagema del navegante. Ulises comprendió que si seguía luchando en el terreno del guardián, perdería. No podía vencerlo en una prueba de poder, pero aún tenía su ingenio. Saltó hacia un lado, fingiendo una retirada, y el guardián lo siguió, alzando su tridente para asestar un golpe definitivo. En el último momento, Ulises rodó por la arena y con un movimiento veloz clavó su espada en la rodilla de la criatura. El guardián rugió de dolor, tambaleándose, y en ese instante Ulises supo que había encontrado su punto débil. Sin darle tiempo para recuperarse, se lanzó al ataque, esquivando los tentáculos de agua y golpeando de nuevo, esta vez en el brazo que sostenía la cadena. El guardián se arrodilló, su tridente cayendo pesadamente sobre la arena. El silencio se apoderó del lugar. Ulises, jadeando, mantuvo su espada en alto, pero la criatura no se movió. El fin de la prueba. Las sirenas intercambiaron una mirada, y entonces la voz de la sombra en la laguna resonó una última vez. Has hecho lo que pocos han logrado. Has vencido al guardián del presente. Pero aún te queda una última elección. Ulises, sin bajar la guardia, esperó. Puedes seguir adelante y reclamar tu destino, o puedes aceptar el que ya está escrito para ti. El héroe sonrió con cansancio. No he llegado hasta aquí para seguir caminos ajenos. Y con esas palabras, la figura del guardián comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la bruma del atardecer. Las sirenas, por primera vez, inclinaron la cabeza en un gesto de reconocimiento. Pero la prueba aún no había terminado. Capítulo 13. El último umbral. El guardián del presente había caído, su forma desvaneciéndose en la bruma marina como si nunca hubiera existido. Pero Ulises sabía que su travesía no había terminado. Frente a él,
Más allá de la orilla donde la arena se volvía escarpada y rocosa, se erguía una oscura apertura en los acantilados. No era una simple cueva, era un portal, un umbral hacia algo más. Las sirenas lo observaron en silencio. Sus miradas ya no reflejaban burla ni indiferencia, sino una expectativa silenciosa. ¿Es aquí donde debo ir?, preguntó Ulises, aunque en su interior ya conocía la respuesta. La más anciana de las sirenas asintió levemente. Has vencido al pasado y has resistido el presente. Su voz resonó como el murmullo de las olas en la lejanía. Pero aún queda un último adversario, el futuro. Ulises apretó el puño en torno a la empuñadura de su espada. Si el futuro ha de ser mi enemigo, entonces lo enfrentaré. Sin más palabras, comenzó a caminar hacia la cueva. Con cada paso, la luz del exterior parecía menguar, hasta que finalmente, la oscuridad lo envolvió por completo. El corredor de los ecos perdidos. Dentro de la caverna, el aire era denso y frío. Ulises avanzó con cautela, sus sentidos alerta. No tardó en notar que el túnel no era un simple pasadizo de roca, las paredes susurraban. Voces. Algunas eran apenas murmullos, otras pronunciaban palabras con claridad. Eran voces que conocía, otras que jamás había escuchado. Voces de amigos, de enemigos, de aquellos que había dejado atrás. Ulises, dijo una voz inconfundible. Se detuvo en seco. Era la voz de Penélope. Giró bruscamente, buscando su origen, pero no había nadie. Solo la negrura de la cueva. Regresa, suplicó la voz, cargada de una tristeza infinita. El corazón de Ulises se encogió. ¿Era real? ¿Era un truco? Dudó por un instante. Pero entonces otra voz se alzó, firme y desafiante. Adelante, hijo de Ítaca. No mires atrás, o todo habrá sido en vano. Era la voz de Atenea. Ulises cerró los ojos y respiró hondo. La diosa le recordaba lo que él ya sabía. Aquello era una prueba. No debía sucumbir. La sombra del futuro. Siguió adelante, ignorando las voces que intentaban desviarlo. Finalmente, el corredor se ensanchó, dando paso a una gran caverna iluminada por un fulgor pálido. En su centro, de pie sobre una plataforma de piedra, se encontraba la última prueba. Era él mismo. O al menos, una versión de él. El otro Ulises tenía el rostro más viejo, los ojos marcados por el cansancio, pero su expresión era la de un hombre derrotado. Sus ropas estaban rasgadas y su espada, mellada. ¿Quién eres?, preguntó el verdadero Ulises. Soy lo que serás si tomas el camino equivocado, respondió la figura con voz áspera. Un Ulises que nunca regresó. Un Ulises que permitió que el destino lo tragara. Un escalofrío recorrió la espalda del héroe. No puedes vencerme, continuó su otro yo. Porque el futuro no se combate con la espada. Se elige. Ulises comprendió. Esta no era una batalla de acero, sino de voluntad. Entonces elijo mi propio destino, dijo, con voz firme. No seré un prisionero del porvenir. Al decir esto, la figura se desvaneció. La cueva tembló. Un resplandor intenso envolvió a Ulises, y en un instante, todo desapareció. El regreso a la orilla. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en la playa. Las sirenas lo miraban con una mezcla de respeto y resignación. Has atravesado las 3 pruebas, dijo la anciana sirena. Ya no eres el mismo hombre que llegó aquí. Ulises miró el horizonte. El mar estaba en calma. Su barco lo esperaba. Siempre fui el mismo, respondió. Solo tuve que recordarlo. Y sin más, caminó hacia su destino. Capítulo 14. La marea del olvido. El sol brillaba con intensidad cuando Ulises puso un pie en la cubierta de su barco. El maderamen crujió bajo su peso, como si la nave también sintiera el peso de su viaje. Las sirenas seguían en la orilla, pero ya no cantaban ni intentaban seducirlo. Solo lo observaban en silencio, como testigos de su decisión final. ¿Es todo?, preguntó en voz baja, sin esperar respuesta. Sabía que aún quedaba un tramo por recorrer. No bastaba con haber pasado las pruebas del pasado, el presente y el futuro. Todavía debía regresar a Ítaca. Y ese último tramo del viaje, aunque parecía simple, podía ser el más peligroso de todos. El mar infinito. El viento hinchó las velas y la nave comenzó a moverse.
Ulises miró hacia atrás una última vez, y luego, fijó la vista en el horizonte. Las aguas eran tranquilas, demasiado tranquilas. El mar parecía un espejo inmóvil, sin olas, sin viento. Pronto, la nave dejó de avanzar. Esto no es normal, murmuró Ulises, frunciendo el ceño. Tomó los remos, pero era como si el océano hubiera perdido toda profundidad. No había resistencia, no había corriente. Era como si el agua misma se negara a moverlo. Bienvenido a la marea del olvido, susurró una voz familiar. Ulises se giró bruscamente. Frente a él, de pie en la proa del barco, estaba su madre, Antíclea. El precio de la memoria. Madre, susurró Ulises. Ella sonrió con tristeza. Este mar es un umbral. Aquí, los recuerdos se disuelven como la espuma de las olas. Si te quedas demasiado tiempo, olvidarás quién eres, olvidarás Ítaca, y nunca regresarás. Ulises sintió un escalofrío. Su mente, que siempre había sido su mayor fortaleza, ahora era su enemigo. ¿Cómo cruzarlo?, preguntó. Debes recordar, respondió Antíclea. Debes aferrarte a tu historia, a todo lo que te hace Ulises. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Ya podía sentirlo. Pequeños detalles escapaban de su mente. Los rostros de sus compañeros de viaje, la voz de Penélope, el olor de Ítaca después de la lluvia. Si no actuaba rápido, lo perdería todo. El último ancla. Cerró los ojos y se obligó a recordar. Recordó su infancia, las historias que su padre le contaba antes de dormir. Recordó la primera vez que empuñó una espada, el día en que conoció a Penélope. Recordó la guerra. La estratagema del caballo de Troya. La sangre. El rugido de la batalla. Y, sobre todo, recordó su promesa, regresar a casa. El viento sopló de nuevo. La nave avanzó. Cuando Ulises abrió los ojos, su madre ya no estaba. Pero su recuerdo permanecía. El mar volvió a ser un mar. El camino a Ítaca estaba despejado. Capítulo 15. La isla de los susurros. El viento volvió a hinchar las velas y la nave avanzó, alejándose de la marea del olvido. Ulises respiró hondo. Su mente aún estaba nublada, como si los ecos de la prueba anterior se aferraran a él. Sin embargo, no podía permitirse bajar la guardia. Aún quedaba camino por recorrer. Frente a él, una silueta emergió del horizonte, una isla cubierta de bruma. No estaba en sus mapas ni en su memoria. Pero una fuerza invisible lo arrastraba hacia ella. No podemos desviarnos, murmuró Ulises. El timón no respondía. La corriente los empujaba inexorablemente hacia la costa. El arribo a lo desconocido. Cuando la nave encalló en la orilla, la niebla los envolvía por completo. Ulises desembarcó con cautela. La arena era fría, y la isla estaba en un inquietante silencio. ¿Dónde estamos?, se preguntó en voz baja. Entonces lo escuchó. Susurros. No eran gritos ni lamentos, sino voces débiles, casi imperceptibles. Parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Ulises. Él se detuvo en seco. Ulises, quédate. El susurro era familiar. Los rostros del pasado. De la bruma comenzaron a surgir figuras. Eran sombras, pero tenían rostros. Rostros que Ulises conocía. ¿Diomedes?, preguntó, atónito, al ver a un viejo compañero de la guerra de Troya. La sombra sonrió con tristeza. Hemos quedado atrapados aquí, en este lugar entre la vida y la muerte. Esta isla nos susurra, nos adormece, nos roba el tiempo. Más sombras emergieron. Guerreros caídos en Troya. Marineros perdidos en la tormenta. Personas a las que había dicho adiós hacía mucho tiempo. Ulises, quédate con nosotros, suplicó una voz que le heló la sangre. Era la de su amigo Patroclo. El héroe dio un paso atrás. La prueba del destino. Ulises sintió una presión en su pecho. Estas sombras no eran espectros vengativos ni dioses caprichosos. Eran almas atrapadas en un lugar sin tiempo, aferradas a lo único que les quedaba, los recuerdos. No puedo quedarme, susurró. Tengo que regresar a Ítaca. Ítaca. Las sombras repitieron la palabra como un eco lejano. Ítaca. La isla entera pareció temblar. La niebla se agitó como una ola invisible.
Ulises cerró los ojos. Se obligó a recordar la promesa que lo sostenía. No debía mirar atrás. No debía dejarse atrapar. Cuando volvió a abrir los ojos, la bruma se disipaba. Las sombras se desvanecieron en el aire. Y la isla, simplemente dejó de existir. El regreso al mar. Ulises corrió de regreso a su barco y zarpó antes de que la corriente volviera a atraparlo. Cuando miró atrás, la isla ya no estaba. Como si nunca hubiera existido. Suspiró y fijó la vista en el horizonte. Cada prueba lo acercaba más a casa. Pero todavía no había llegado. Y aún quedaban obstáculos en su camino. Capítulo 16. La noche de los espejismos. La nave de Ulises avanzaba lentamente sobre un mar sereno. Parecía que, por primera vez en mucho tiempo, los dioses le concedían un respiro. El cielo se teñía de tonos anaranjados mientras el sol descendía en el horizonte. Quizá esta sea una noche tranquila, susurró uno de sus marineros. Pero Ulises no confiaba en la calma. Había aprendido que, en su viaje, la quietud era solo el preludio de nuevas pruebas. La luna se alzó, y con ella, una brisa extraña recorrió la cubierta. Un escalofrío recorrió la piel de los hombres. No era el frío del viento, sino una sensación más profunda, más antigua. Fue entonces cuando comenzó la ilusión. El eco de Ítaca. Ulises sintió un aroma en el aire. Un aroma que conocía demasiado bien. Olía a los olivos de Ítaca, al pan recién horneado, al perfume de Penélope. Giró la cabeza y la vio. Estaba en la orilla, con su cabello oscuro ondeando al viento, su rostro iluminado por la luna. Penélope. «Es ella», gritó uno de los marineros. «Hemos llegado a Ítaca». No podían estar en Ítaca. Sabían que aún estaban lejos. Pero la imagen ante ellos era perfecta. No era un espejismo borroso ni una distorsión fantasmal. Era real. Demasiado real. El precio del engaño. Los marineros, cegados por la emoción, comenzaron a saltar al agua. Querían tocar la arena, correr hacia sus hogares. «Deteneos», rugió Ulises. Pero era tarde. Uno a uno, desaparecieron en las sombras del agua. Ulises apretó los dientes. Sabía que aquello no era Ítaca. Sabía que no era Penélope. «¿Quién eres?», susurró, con la mandíbula tensa. La figura de su esposa lo miró con dulzura. «Soy todo lo que has deseado». Su voz era un canto, un susurro hipnótico. Un torrente de recuerdos invadió la mente de Ulises. Penélope tejiendo su telar. Su hijo Telémaco dando sus primeros pasos. La risa de su familia. El deseo de creer fue abrumador. Pero Ulises no había sobrevivido a tanto para rendirse ante una mentira. La prueba de la voluntad. Se obligó a mirar más allá de la ilusión. Se fijó en los ojos de Penélope. No eran los ojos de su esposa. No había amor en ellos, solo vacío. «Eres solo un reflejo», susurró. La imagen parpadeó. El olor a Ítaca se desvaneció. Las casas y los campos se desdibujaron como humo dispersado por el viento. Y entonces vio la verdad. No estaba en una costa, sino en mar abierto. No había tierra firme, solo un océano sin fin. Y los hombres que habían saltado, no estaban en Ítaca. Se habían hundido en la oscuridad del agua, atrapados en la mentira de sus propios deseos. El amanecer de la realidad. La falsa Penélope lo miró con una mueca de desaprobación. «Eres fuerte, Ulises. Pero, ¿cuánto más puedes resistir?» La ilusión se rompió en 1000 pedazos. El viento sopló de nuevo, y la nave volvió a moverse. Ulises cerró los ojos y respiró hondo. Había perdido más hombres. Pero había vencido. Porque aún recordaba la verdad. Aún recordaba el camino a casa. Capítulo 17. El laberinto de sombras. La travesía continuaba, pero la inquietud había tomado posesión del corazón de Ulises. A pesar de sus victorias anteriores, sabía que los dioses no se olvidarían de él tan fácilmente. Cada respiro parecía una amenaza, cada giro del viento, una señal de que lo desconocido lo acechaba. Una tarde oscura, mientras las olas chocaban con fuerza contra los costados de su barco, la niebla volvió a envolverlos. El mar se volvió un vacío gris, tan espeso que incluso los marineros perdían el horizonte. «Estamos atrapados en un sueño del que no podemos despertar»,
murmuró uno de ellos. Ulises miró hacia el cielo, donde las estrellas apenas se atrevieron a brillar. Entonces lo vio. En la niebla, una figura apareció, una sombra que parecía flotar sobre las aguas. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los marineros, pero Ulises no respondió. La llegada al laberinto. La sombra parecía llamarlos. Su forma se desdibujaba entre la bruma, pero una fuerza inexplicable los llevó a seguirla. La nave, ahora guiada por esa presencia fantasmagórica, entró en una cueva gigantesca, rodeada de paredes altas como montañas. Un laberinto natural que parecía surgir del mismo mar. Al descender, la niebla se espesó aún más, hasta volverse casi sólida. Las sombras parecían moverse a su alrededor, transformándose en formas inquietantes. Ulises y sus hombres estaban atrapados en un espacio que desafiaba la lógica, un lugar donde la luz nunca llegaba a penetrar. Ulises, sin embargo, no dudó. Había estado en muchos laberintos en su vida, algunos de carne y hueso, otros de recuerdos y miedos. Pero este era diferente. No podemos quedarnos aquí, dijo con firmeza. Nadie ha salido jamás de este laberinto sin enfrentarse a sus sombras. El susurro de los ecos perdidos. Mientras avanzaban entre los pasillos estrechos, las paredes parecían susurrar. Un murmullo distante, como si todo el laberinto estuviera vivo. Era una voz colectiva, como el eco de miles de años de historia. Ulises intentó escuchar, pero los susurros se distorsionaban en su mente. En las esquinas del laberinto, las sombras comenzaban a adoptar rostros. Rostros conocidos. Rostros de amigos caídos. Rostros de aquellos que había amado y perdido. No, gritó Ulises. No os dejéis engañar. Pero algunos marineros ya habían caído en la trampa. Como si esas caras conocidas pudieran devolverles la paz perdida, se acercaron sin pensar, guiados por la falsa promesa de consuelo. Pero Ulises sabía que eso no era más que el principio de su perdición. El enfrentamiento con el guardián. Al final de un pasillo estrecho, Ulises encontró lo que buscaba, una puerta. Estaba adornada con extraños símbolos que brillaban débilmente. Pero cuando intentó abrirla, una figura apareció frente a él. Una sombra, pero mucho más densa y palpable que las anteriores. Era una figura gigantesca, cuyo rostro no podía ver, pero cuya presencia llenaba todo el espacio. ¿Qué buscas, Ulises?, preguntó la sombra, su voz un retumbante susurro. Ulises no vaciló. Mi libertad. La sombra rió, un sonido bajo y cavernoso. No hay libertad en este lugar. Solo quedará el eco de tus deseos perdidos. Pero Ulises no se dejó engañar. Levantó la espada con decisión. La libertad no se toma con miedo, dijo. Se gana con coraje. La sombra intentó atacar, pero Ulises la esquivó con agilidad, luchando no solo contra la criatura, sino contra las ilusiones que se formaban alrededor. Cada vez que cortaba con su espada, las sombras se desvanecían, solo para reformarse más lejos. Era una batalla interminable, una guerra contra el propio miedo. El camino hacia la luz. Finalmente, tras un arduo enfrentamiento, Ulises dio un golpe certero. La sombra desapareció, y la puerta ante él se abrió. Al otro lado, la luz del sol comenzaba a filtrarse, como una promesa de salida. ¡Vamos!, gritó a sus hombres, mientras los arrastraba hacia la luz. Salieron del laberinto, pero no todo había terminado. Las sombras aún persistían en sus mentes, y el peso del laberinto permaneció con ellos. Sin embargo, sabían que no podrían rendirse. No cuando la libertad, aunque distante, estaba al alcance. Capítulo 18. El Valle de las Sombras Errantes. Ulises y sus hombres habían escapado del laberinto, pero el alivio era solo temporal. El cielo, aunque despejado, no ofrecía consuelo. La travesía que aún los esperaba estaba teñida de incertidumbre. El mar continuó su marcha interminable bajo ellos, un vasto y turbio océano que parecía ocultar más de lo que revelaba. Mientras avanzaban, el viento empezó a soplar con fuerza, y una extraña quietud se apoderó del ambiente, como si todo en el mundo estuviera esperando algo. ¿Qué ocurre?, preguntó uno de los marineros, que observaba preocupado las aguas. Ulises no respondió de inmediato. Miraba al frente, donde la niebla volvía a formarse en el horizonte. Un lugar inquietante y lejano, que aún no sabían si era tierra o un sueño.
El encuentro con los errantes. A medida que se acercaban, la niebla comenzó a aclararse, revelando un paisaje extraño. Un valle vasto y desolado, cubierto de sombras largas, que se extendían como brazos de un gigante invisible. No había vida visible, ni árboles, ni animales. Solo un silencio abrumador. Y entonces, como si hubieran emergido del mismo suelo, aparecieron las sombras. Eran figuras vagamente humanas, pero sus rostros estaban distorsionados, y su caminar era errático, como si no pudieran decidir hacia dónde se dirigían. A veces se detenían, mirando al infinito, antes de continuar su marcha. Ulises se sintió perturbado. No era el tipo de lugar que un hombre debía explorar, pero algo en su interior le decía que debía avanzar. Las sombras parecían ser una advertencia, y como tal, era una prueba más que debía afrontar. La voz del pasado. Mientras su barco avanzaba lentamente hacia la orilla, una figura salió del grupo de errantes. Era un hombre de cabello largo y barba desordenada, su mirada fija en Ulises. No era como los demás, que simplemente pasaban sin prestar atención. Este se acercó, con pasos pesados y resonantes. Ulises, hijo de Laertes, dijo, su voz grave y llena de ecos. ¿Te has olvidado de mí? Ulises se quedó paralizado por un momento. Esa voz era familiar. ¿Quién eres?, preguntó, con la duda surgiendo en su pecho. El hombre se acercó un paso más, y en su rostro comenzó a formarse una expresión reconocible. Un viejo amigo de la juventud de Ulises, uno que había muerto muchos años antes. Soy el Penor, tu compañero. He estado perdido aquí, entre las sombras. La revelación golpeó a Ulises como una ola, y recordó la tragedia de su amigo, que había caído desde el techo de la nave en la isla de Circe, sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. La revelación del valle. El Penor extendió su mano hacia Ulises, pero la visión se desvaneció antes de que pudiera alcanzarlo. La niebla, como si fuera consciente del encuentro, volvió a envolverse en torno a ellos. Las sombras comenzaban a moverse más rápido, más caóticamente, como si el tiempo mismo estuviera alterado. Ulises sintió una creciente presión en su pecho, como si todo lo que había dejado atrás estuviera regresando para reclamarle su alma. Las sombras de los errantes empezaron a rodear su barco. Ulises miró a su alrededor, buscando una salida, pero no podía escapar de las voces que comenzaron a susurrar, murmullos de arrepentimiento, recuerdos olvidados. Las voces eran de hombres y mujeres que habían caído en el abismo del tiempo, que jamás habían logrado encontrar paz. El retorno de las sombras. Cada paso que das, Ulises, te acerca más al olvido, dijo una de las sombras con voz tenue, como un eco lejano. Ulises miró al frente. La realidad comenzaba a distorsionarse. Su visión de la isla desapareció. Ahora veía las figuras de sus propios hombres entre las sombras, como si se convirtieran en parte de esa marcha interminable. Aquellos que una vez habían sido sus compañeros ahora formaban parte de ese mismo viaje hacia la perdición. ¿Qué son estas sombras?, preguntó Ulises, su voz resonando con la desesperación. Una figura más se acercó. Esta vez era un ser más alto, envuelto en una capa oscura. Su rostro estaba oculto, pero su presencia era aplastante. Son las almas perdidas, Ulises, dijo la figura con una voz profunda y ancestral. Aquellos que no encontraron la paz en vida, ahora vagan en el vacío. Y tú, querido Ulises, aún no has encontrado el cierre que necesitas. Ulises sintió que todo su ser se estremecía. Cada sombra, cada figura que lo rodeaba, representaba un pecado, un error, una parte de su alma que aún no había sido liberada. Las voces aumentaban en volumen, llenándolo de angustia. La decisión final. Ulises no podía ceder a la desesperación. Había enfrentado monstruos, hadas, dioses y la muerte misma. No se rendiría ante las sombras. ¡Basta!, gritó, levantando la mano. Su voz resonó con una fuerza que lo sorprendió a él mismo. Las sombras vacilaron. La niebla comenzó a disiparse. Yo decido mi destino, dijo Ulises con voz firme. Las sombras retrocedieron, como si la fuerza de su voluntad fuera suficiente para desvanecerlas. La figura encapuchada desapareció en la neblina, y el valle se vació. El mar quedó en silencio nuevamente, y la luz del sol comenzó a asomar entre las nubes. Ulises miró hacia su barco y vio a sus hombres, mirando al horizonte.
Ellos también estaban marcados por lo que habían vivido, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, la paz les ofrecía una nueva oportunidad. Capítulo 19. La luz al final del camino. El mar estaba ahora en calma. La tormenta había pasado y la luz dorada del sol iluminaba el horizonte lejano, un faro de esperanza después de la angustiosa experiencia en el Valle de las Sombras Errantes. Sin embargo, Ulises no sentía la tranquilidad que normalmente vendría con el sol. El peso de lo que había vivido en ese lugar seguía presente, y aunque las sombras se habían desvanecido, las lecciones que le habían impartido aún pesaban sobre su corazón. La huella del pasado. Ulises se encontraba solo en la cubierta de su barco, mirando hacia el horizonte. Las aguas calmadas parecían querer susurrarle algo, como si la misma naturaleza guardara secretos que solo él podía entender. Durante días había escuchado las voces de las sombras, y ahora, aunque en silencio, los recuerdos seguían siendo tan claros como el primer día. La paz. ¿Será esta la verdadera paz? Pensó para sí mismo. En ese momento, una de las figuras de su tripulación, Telémaco, su hijo, se acercó a él. El joven había sido testigo de los oscuros momentos vividos por su padre, pero nunca antes había visto a Ulises tan introspectivo, tan distante. «Padre, ¿estás bien?», preguntó Telémaco, con una preocupación que solo un hijo podría tener. Ulises sonrió, aunque la sonrisa no llegó completamente a sus ojos. Sus ojos, usualmente llenos de determinación, ahora reflejaban la tormenta interna que había enfrentado. No solo la lucha física con monstruos y dioses, sino la lucha contra los demonios personales, contra los errores que nunca podría deshacer. «Estoy pensando en todo lo que hemos vivido, Telémaco», respondió Ulises, mirando a su hijo. «Y creo que el viaje nunca fue solo sobre llegar a casa, sino sobre lo que uno aprende mientras viaja. Uno no regresa del todo intacto. Cada paso, cada tormenta, nos deja algo, y no siempre es fácil llevarlo. Un rastro de luz en la oscuridad». De repente, Telémaco, con una mirada decidida, señaló al horizonte. «Padre, mira». Ulises siguió la dirección de su dedo y vio una isla lejana, cubierta de un verdor vibrante, que parecía llamarles desde la distancia. Era un lugar distinto, no la isla desolada ni el oscuro valle que habían dejado atrás. Esta isla, bañada en una luz suave, parecía prometer algo nuevo, algo más cercano a la redención. Un descanso, una oportunidad para reconstruir lo que se había perdido. «¿Crees que podemos encontrar la paz en este lugar?», preguntó Telémaco. Ulises asintió lentamente. A pesar de la duda en su corazón, había algo en esa isla que le decía que era el próximo paso. La verdad no siempre es clara, pero a veces el destino nos ofrece señales en los momentos más oscuros. Un encuentro inesperado. Cuando el barco comenzó a acercarse a la isla, el viento cambió. La sensación en el aire era diferente, más ligera, como si el lugar mismo estuviera esperando su llegada. Al desembarcar, el terreno parecía suave, incluso acogedor. Un aroma fresco y reconfortante llenaba el aire, como si la isla estuviera viva, y deseaba recibirlos. Sin embargo, al caminar por la costa, Ulises comenzó a notar algo extraño. Un grupo de figuras apareció a lo lejos, caminando hacia ellos. Al principio, parecía un grupo de aldeanos, pero al acercarse, Ulises pudo ver que no eran personas comunes. Llevaban túnicas largas, hechas de telas que parecían tejidas con la misma esencia del mar y el viento. Una mujer de rostro sereno se acercó a él. Su presencia era imponente, pero al mismo tiempo, irradiaba paz. «Bienvenido, viajero. Has recorrido un largo camino», dijo la mujer con una voz tranquila, como el murmullo de las olas. Ulises, aunque cauteloso, no pudo evitar sentirse atraído por la calma que emanaba de ella. «¿Quiénes sois?», preguntó Ulises, intrigado. «Somos los guardianes de este lugar, los custodios de la serenidad. Hemos observado tu viaje, Ulises, y hemos visto tus luchas. Este es un refugio para aquellos que buscan la paz después de la tormenta. Pero recuerda, la paz no siempre es fácil de alcanzar. Aquí, lo que dejas atrás será probado, y aquello que has aprendido será cuestionado». La lección final. Ulises escuchó en silencio las palabras de la mujer. Sabía que no podía escapar de las lecciones del pasado. Aunque había cruzado mares, luchado contra monstruos y desafiado dioses, aún no había llegado a una paz verdadera.
Quizá esta isla no solo era un refugio físico, sino una prueba más, una última lección antes de regresar a su hogar. ¿Qué debo hacer?, preguntó, decidido a enfrentar lo que viniera. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa de satisfacción. Era una sonrisa sabia, que comprendía el camino tortuoso que Ulises había recorrido. Solo debes caminar en paz, y aceptar lo que el destino ha preparado para ti. Lo que has vivido, Ulises, te ha transformado. La paz no se trata solo de evitar la lucha, sino de saber cómo vivir con los ecos de esas batallas. Aquí, podrás encontrar lo que buscas, si te permites entenderlo. El camino de la paz. Ulises, con el corazón más ligero, se adelantó hacia el centro de la isla. La neblina del pasado comenzó a disiparse, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de alivio. Sabía que el viaje hacia casa no era solo un regreso físico, sino un regreso hacia su ser más profundo. En esa isla, quizá finalmente pudiera encontrar lo que tanto había buscado: paz interior. A medida que avanzaban por el sendero de la isla, las figuras que los rodeaban parecían más humanas, más reales. No eran sombras errantes, sino almas en paz, que habían encontrado su propósito, su descanso. Capítulo 20. El último descanso. Ulises caminó lentamente por el sendero de la isla, sintiendo como la tierra bajo sus pies le transmitía una calma inexplicable. La luz del atardecer pintaba el cielo de un color dorado, y el aire olía a sal y a tierra, mezclado con el aroma de flores que nunca había visto antes. Sentía que algo profundo estaba a punto de suceder, algo que finalmente cerraría el ciclo de su vida errante. El encuentro con el oráculo. En lo profundo de la isla, Ulises llegó a un claro donde un círculo de piedras marcaba un espacio sagrado. Allí, una figura esperaba en silencio, una anciana de cabellos blancos, cuyos ojos parecían reflejar la misma sabiduría que el mar. Al verla, Ulises sintió que el tiempo había dejado de existir, y que su vida se resumía en ese momento, frente a esa mujer que parecía conocerlo mejor que él mismo. Bienvenido, Ulises. Has recorrido mucho, pero ahora te enfrentas a tu última lección, dijo la anciana, su voz suave como un susurro en la brisa. Ulises, aunque agotado, se acercó a ella con respeto, consciente de que este encuentro podría ser lo que tanto había estado buscando. ¿Qué debo aprender ahora?, preguntó Ulises, su voz cargada de años de preguntas sin respuestas. La anciana lo miró fijamente, y luego, con una sonrisa que parecía tener siglos de antigüedad, le respondió: La paz, Ulises, no está en el destino, ni en la ausencia de tormentas. La paz está en aceptar cada tormenta como parte de tu viaje, en encontrar equilibrio en medio de la lucha. No es un fin, sino un proceso continuo. La paz está en cada paso que das, en cada lección que aprendes. Has llegado hasta aquí porque has abrazado el viaje, no solo el final. Y esa es la lección más grande. La última revelación. Ulises cerró los ojos por un momento, las palabras de la anciana resonando en su mente como un eco que le daba forma a todo lo vivido. Comprendió que no había llegado a la isla solo para descansar, sino para aceptar, finalmente, que el viaje nunca acaba. La paz no se encuentra al final del camino, sino a lo largo de él. No era un lugar, sino un estado del ser. Con una sensación de alivio, miró a la anciana y asintió en señal de comprensión. Sabía que lo que realmente importaba era lo que había aprendido durante el viaje, no lo que había dejado atrás. Gracias, dijo Ulises, con una voz que reflejaba gratitud y liberación. Un nuevo comienzo. Con la bendición de la anciana, Ulises se dio vuelta y regresó al borde del claro. No sentía el peso del pasado que lo había perseguido durante tantos años. En su corazón, había paz, una paz que nunca había imaginado que encontraría. Estaba listo para regresar a su hogar, pero esta vez, no como el hombre que partió, sino como el hombre que entendió que el viaje nunca termina. A lo lejos, la luz del sol poniente parecía despedirse de él, como si todo el universo estuviera de acuerdo con su revelación. El horizonte ahora estaba lleno de posibilidades, y Ulises finalmente entendió que, aunque su viaje llegaba a su fin, siempre habría más horizontes por descubrir. Con el regreso de Ulises al final de su largo viaje, descubrimos que el verdadero propósito de la vida no está en alcanzar un destino, sino en el camino que recorremos y lo que aprendemos en él. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invitamos a apoyar nuestro canal Audiomentores. Tu apoyo nos permite seguir trayendo más relatos como este.
Gracias por ser parte de nuestra comunidad.